Hola, buenas, mi nombre es Juan Melda y voy a repasar hoy la programación del proyecto del ascensor en Tiaport. Primero de todo, voy a destacar que no voy a hacer un repaso por todos los segmentos y por todos los bloques de programación, ya que es un programa muy extenso y voy a resaltar las partes más importantes. Primero de todo, lo que me gustaría destacar es el control de las plantas, que está en el bloque main, que este se hace cuando está la variable manual o automático activa y la emergencia esté activa, porque es un pulsador normalmente cerrado, y la célula de carga está por debajo del 75%. El control de las plantas lo he hecho mediante un contador que por defecto será cero y nos activará el bloque de funciones de cuatro plantas. Este también activará una variable de inicio que es diferente en cada bloque. Cuando el contador es igual a -1, serán tres plantas. Cuando el contador será igual a 2, serán a -2 serán dos plantas y activará su variable. Y lo mismo cuando sea para 5 o para 6 plantas. En caso de que la célula de carga sea mayor al 75%, activará la variable sobrepeso. ¿Vale? Eh, el control del contador para definir cuántas plantas queremos lo he hecho mediante un contador arriba y abajo, que es mediante la variable más plantas y menos plantas. Y se resetea cuando pasamos a manual o en el first scan. Estas variables son en la pantalla el más y el menos que tenemos aquí, básicamente. Eh, vale, vamos a entrar a la programación de una de las zonas, por ejemplo, la de tres plantas. Aquí me gustaría destacar, por ejemplo, aquí arriba del todo, la transferencia de frecuencia del motor. Realmente es la misma programación, lo único que para todos los bloques, tanto para el de 2 3 4 5 o 6 plantas, lo único que es un poco más extenso o más reducido, pero la esencia y la finalidad es la misma. Cuando la variable de 60 Hz no esté activa, que es esta, haremos un move a una variable de frecuencia para enviar la frecuencia de 60 Hz al variador. En cambio, cuando estemos al 20% de la planta cero, al 20% de la planta uno por arriba, al 20% de la planta uno por abajo o al 20% de la planta 2 y estén activas sus respectivas zonas del graph, enviaremos 20 hercios y activaremos la variable de 60 hercios para que no enviemos los 60 hercios y enviemos los 20 hercios al variador. Luego, me gustaría también destacar, por ejemplo, para el GraphZ tienen que estar, para ir a P0, tienen que estar activas estas diferentes etapas del GraphZ, que no esté posicionado en la planta cero y cuando lo llamemos se activará la etapa 2 que es bajar, a que el motor baje hasta la planta cero. Otra cosa que me gustaría destacar es la variable del control de apertura de puertas. En esta variable, para el control de apertura de puertas, lo que hacemos es hacer el set de una variable de apertura de puertas. Esta se hace mediante diferentes activaciones. Cuando estemos en la planta 1 y esté activo el paso por planta 1, se activará con el flanco de subida del detector inductivo B1 o del B2, o cuando llamemos a abrir puertas de la planta 0 y esté en la planta 0, cuando llamemos a abrir puertas de la planta 2 y esté en la planta 2, o cuando abrimos las puertas de la planta 1 y el ascensor se encuentra en la planta 1. Este nos activará un bit que se llama variable apertura de puertas, que lo que hace es un control de un contador para la animación que
lo que hace es mover estas puertas. Estas puertas tienen eh, una animación de movimiento, la cual hace que se mueva, en este caso, a la derecha, la otra se mueve a la izquierda, como podemos ver. Y este movimiento se controla mediante el contador, que lo que tiene es que cuando la variable de apertura de puertas se activa, esta, eh, y no esté la puerta abierta, tiene un temporizado, un ciclo de scan de 10 Hz, el cual hace que se vayan incrementando el contaje, y cuando lleguemos al PV, que es 30 en este caso, o sea, que se haya movido a la derecha o a la izquierda, el, se haya movido a la derecha o a la izquierda la puerta, esta activará un bit que se llama puerta abierta, que lo que hace es desactiva el contaje hacia arriba y activa el contaje hacia abajo, después de 4 segundos que estén abiertas las puertas. Después, cuando empieza a decrementar el contador, una vez llega a -1, este resetea la variable de puerta abierta, la de apertura de puertas, y hace un reset al contador poniéndolo a cero. ¿Por qué no he puesto aquí cero? Porque en el funcionamiento del programa, cuando tenía el cero, me no, estaba abriendo y cerrando las puertas totalmente. No llegaba a hacer un reset de la variable de apertura de puertas. Por tanto, he necesitado que cuando sea -1 me haga el reset de todo, y así ya no está contando. Luego, por ejemplo, me gustaría destacar que la activación de la puerta de la planta indicada es que cuando nosotros llamamos desde cabina o desde fuera del ascensor a la planta 1, por ejemplo, activamos un bit que es paso por P1. Que este lo que hace es que cuando está activo el bit de paso por P1 y está en P1, el, el contaje del contador lo reflejaremos en la puerta P1. En cambio, si se encuentra el ascensor en B1, que es planta 0, el contaje del contador y por tanto de la apertura de las puertas lo reflejamos en P0. Luego, por ejemplo, aquí tenemos que el ascensor en P esto se trata para el encoder declarar que el ascensor se encuentra en planta 1, que es mediante los datos del HSC, que es el encoder, con un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo y el máximo se lo doy yo manualmente por una automatización de plantas. Y así, al igual que el 20% para P2 o el 20% para la planta 1. Luego, por ejemplo, aquí cabría destacar la configuración del encoder, del contador rápido, que tenemos que la entrada de reseteo está activa. Y, por ejemplo, aquí hacemos un reset cuando de la posición del encoder lo ponemos a cero eh, el, cuando detecta el detector inductivo de la planta cero, o cuando hacemos nosotros un reset manual al contador. Y luego aquí tenemos la conversión a milímetros del contador, que cuando los pulsos los multiplicamos por 5, el resultado lo dividimos entre 4000, ya que mi encoder era de 1000 pulsos por revolución, pero tenía la lectura del encoder en cuadratura. Y al dividirlo entre 4000, el resultado que nos haya dado de esta operación nos da el resultado en milímetros. Luego, por ejemplo, aquí en la pantalla HMI son prácticamente todas las pantallas igual, tenemos eh, flechas donde nos indica la dirección del ascensor, diferentes pulsadores para llamarlo a diferentes plantas, este pulsador que es para abrir las puertas, y luego tenemos aquí cada planta con su botón para llamar al ascensor a esa planta. Luego también tenemos un botón de mantenimiento, el cual se encuentra protegido
por seguridad necesitamos el permiso de operación, el cual nos pedirá una contraseña que he puesto yo. La contraseña es ascensor, todo en minúsculas. Y luego aquí tenemos los dos pulsadores para aumentar o disminuir las plantas y un interruptor el cual pasa a manual en este caso. Si queréis podemos ver ahora la pantalla de mantenimiento, el cual podemos pasar a automático o a manual, y tenemos aquí un sinóptico del encoder del ascensor donde va subiendo o bajando en función de la posición. Aquí vemos los milímetros que se ha desplazado, la velocidad en la que se encuentra, la planta en la que se encuentra y qué etapa del grafet está activa. Aquí vemos el motor, si está la flecha hacia arriba activa subirá, si está hacia abajo bajará y si están las dos barras rojas está parado. Aquí tenemos el estado de los detectores, los cuales se iluminarán cuando detecten, y aquí tenemos la velocidad de consigna, el cual 10 milímetros por segundo hace que el motor se mueva a 60 Hz. Podemos también ver la pantalla manual donde tenemos un reseteo del encoder, la puerta, aquí el interruptor para pasar a manual a automático y aquí una barra para poder variar la frecuencia del variador. Aquí con este botón sube, con este baja, y realmente todas las plantas tienen lo mismo. Aquí tenemos también las alarmas de emergencia o sobrepeso, pero básicamente es lo mismo en todas las pantallas. Vale, por último, me gustaría también destacar que el, la programación del contador rápido, aquí la tenemos en las propiedades. Cuando las activa, podemos ver que en contadores rápidos HSCE 1 tenemos el contaje en cuadratura por A y B, y aquí tenemos el valor inicial del contador y luego la entrada sync, que es para, para el reseteo y todo eso. Y luego aquí tenemos el canal A que está por la entrada 00 y el canal B por la 01. Y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona nuestro ascensor. Bien, como podemos observar aquí, esta es nuestra pantalla manual. Este botón lo que hace es bajar el ascensor, este botón lo que hace es subirlo, y aquí este botón lo que hace es abrir y cerrar las puertas. Funciona como un interruptor. En esta barra lo que lo que movemos es la frecuencia a la que se moverá nuestro ascensor. En este caso ahora se moverá hacia abajo a 21 Hz. Si lo subimos un poquito, vemos que funciona más rápidamente, en este caso a 48 y luego a 60 Hz, ya es lo normal. Ahora lo vamos a posicionar en la planta baja poco a poco hasta que el detector B1 nos detecte. También, como podemos ver, ahora nos acaba de detectar. También tenemos la botonera, la cual hace que suba o que baje el ascensor, y el botón rojo es el mismo como el telerruptor de abrir las puertas del ascensor. Mientras están abiertas, como podemos ver, no se ha movido el ascensor, y ahora bajamos y lo volvemos a posicionar. Ahora vamos a pasar a manual, a automático, perdón. Ahora nos encontramos en la pantalla de automático, 4 plantas. Primero de todo tenemos que entrar en mantenimiento, ingresar la contraseña y ponerle una consigna de 10 milímetros por segundo para que se mueva a 60 Hz. Nos volvemos al proceso automático y llamamos a planta 1. Ahora, antes de llegar a la planta 1, al 20% antes, frenará el ascensor, como podemos ver, y una vez llegue a la planta 1, este parará y abrirá las puertas del ascensor. Ahora lo vamos a llamar a la planta 3 desde dentro de la cabina. Una vez lo llamemos, este irá subiendo hasta la planta 3, como podemos ver. Una vez llegue a la planta 3, pasará lo mismo al 20% antes. Este frenará, reducirá su velocidad, y una vez llegue, este se detendrá y abrirá las puertas. Como podemos ver, ya ha llegado, abre las puertas y 4 segundos después de estar abiertas las puertas se cierra. Desde este botón
también es de dentro de la cabina y abrimos las puertas. Y también si estuviéramos en la planta 3 y desde fuera quisiéramos abrir las puertas, también pulsando el mismo pulsador de llamada planta 3 se hace. Ahora con este botón lo que hacemos es reducir las plantas. Ahora vamos a reducir a 3 plantas, por ejemplo, y también podemos reducir un poco más a 2, pero ahora, cuando se nos cierran las puertas, como podemos ver, se reduce. Ahora mismo si lo funciona normal, de forma normal. Así que, por ejemplo, vamos a hacer una demostración llamando a planta cero. Ahora mismo el ascensor se va a mover hacia abajo y va a ir bajando hasta la planta cero, como podemos estar viendo. Y al 20% de todo el recorrido, ya que hay dos plantas, reducirá su velocidad y este, cuando llegue a la planta cero, bajará y abrirá las puertas. Como podemos ver ahora, está llegando y abre las puertas. Ahora lo que vamos a hacer es subir la célula de carga que estamos simulando con él. Una vez llega, nos salta la alarma de sobrepeso y si queremos llevarlo a alguna de las dos plantas, este no nos deja, ya que tenemos que bajarle el peso y una vez nos baje el peso, cerrará y podremos ya irnos y llamar a otra planta. Aumentar un poco las plantas. Aquí, como podemos ver, este es el de 3 plantas. Lo podemos llamar a la planta 1 una vez se cierren las puertas del ascensor. Ahora lo llamamos a la planta 1 y este va ascendiendo hasta la planta 1, eh, que más o menos se encontrará a mitad de donde tenemos la marca de planta 1 y planta 2. Ya está frenando y ahora se detendrá. Cuando llegue a la planta 1 abren las puertas, obviamente, y este después se cerrarán las puertas. Si aumentamos también tenemos la posibilidad de aumentar hasta 6 plantas, como podemos ver, y si lo llamamos a la planta cero, este se irá hasta la planta cero, y si lo llamamos de cualquier otra planta, este iría también a la planta que llamemos. No cambia nada y podemos en cualquier momento, si no está activo el ascensor, en cualquier momento cambiar de plantas. Ahora, por ejemplo, lo podemos llamar de la planta 2, la cual nos iremos a la planta 1. Como podemos ver, se abren las puertas y este pues se cierran posteriormente y lo podemos llamar, por ejemplo, a la planta 5, que lo hemos llamado ahora, y este irá subiendo a la planta 5. Una vez llegue a la planta 5, como podemos ver, podemos reducir las plantas o hacer cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, vamos a ver aquí la pantalla de mantenimiento, ingresamos la contraseña, la cual es ascensor, todo en minúscula, y como podemos ver, tenemos los datos, eh, ahí la velocidad de consigna y podemos pasar al modo automático. Ahora vamos a hacer una prueba para poder ver cómo varía todo en directo. Lo llamamos a la planta cero y como podemos ver el motor está bajando. Si le bajamos la velocidad de consigna, este frena, como podemos estar viendo, y ahora lo volvemos a poner a 9 milímetros por segundo y este va. Como podemos ver, el estado de la velocidad funciona, el sinóptico también, y también podemos ver el estado de motor. Bueno, este ha sido mi proyecto y espero que os haya gustado.